El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra sus vecinos. La ofensiva respondía a un amplio despliegue militar de los árabes en sus fronteras. En 6 días, los israelíes diezmaron a las fuerzas de Egipto, Siria y Jordania. Lo que se conoció como la Guerra de los 6 días terminó con Israel tomando Jerusalén Oriental y Cisjordania a Jordania, los altos del Golán a Siria, y en Egipto ocuparon la península del Sinaí y la franja de Gaza. La victoria israelí fue una humillación para el mundo árabe. Muchos musulmanes creyeron que su pueblo había estado librando una batalla perdida contra la influencia occidental durante siglos. Su última derrota dejó a muchos hombres dispuestos a aceptar una solución radical. Muchos llegaron a la conclusión de que Dios no estaba del lado de los musulmanes y que debían ser más religiosos. Así lograrían triunfar, no solo contra Israel, sino contra Occidente. Fue un giro de los acontecimientos hecho a la medida de la floreciente hermandad musulmana. Cada vez que hay un fracaso, los desilusionados buscan una alternativa. Y los hermanos musulmanes siempre estaban ahí como alternativa. En 1970, el vicepresidente Anwar el-Sadat se convirtió en presidente de Egipto tras la repentina muerte de Nasser de un infarto. Sadat creyó que hacer las paces con la fraternidad le daría alguna ventaja. Dio la bienvenida a los hermanos musulmanes que habían sido obligados a salir de Egipto en los años 50. Desde entonces, muchos de esos hermanos habían hecho fortuna en Arabia Saudí. La hermandad musulmana usó dinero y recursos saudíes para construir su propia red global. Esa red se convertiría en la infraestructura básica de Osama Bin Laden y su Al-Qaeda. Sadat también liberó a cientos de hermanos de las prisiones egipcias, pero su confianza en la fraternidad sería un error catastrófico. Durante sus días en prisión, la hermandad se había dividido. La vieja guardia estaba convencida de que la violencia del aparato secreto no había funcionado en el pasado y ahora exigía un cambio pacífico. Pero los miembros más jóvenes querían seguir los métodos violentos aprobados por el aparato secreto. Se apartaron de la hermandad precisamente porque querían seguir una política terrorista a la que ésta se negaba. La hermandad musulmana no tenía el control de su propio grupo, especialmente durante el periodo Sadat. Lo perdió totalmente. Aparecieron grupos radicales escindidos. Sus líderes se convirtieron en antepasados de las organizaciones terroristas más peligrosas de nuestros días. Uno de los primeros grupos en escindirse de la hermandad fue la Yihad Islámica Egipcia. Llevaron las ideas de Sayyid Qutb al extremo, afirmando que la yihad violenta era una necesidad del Islam, una interpretación radical que la mayoría de los musulmanes rechaza. Para los jóvenes egipcios radicales, el presidente Sadat estaba cayendo rápidamente en desgracia. En septiembre de 1978, Sadat se reunió en Camp David con el presidente Jimmy Carter y el primer ministro israelí Menachem Begin. Tras 12 días de negociaciones, se firmó un acuerdo que establecería la paz entre Israel y Egipto. Peace unto you, shalom, salam forever. Sadat no solo firmaba la paz con Israel, no se dio cuenta de que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Alguien había decidido que no era merecedor de ser llamado musulmán y tenían todo el derecho a matarlo. El complot para asesinar a Sadat fue llevado a cabo por jóvenes radicales que pertenecían a grupos extremistas recientemente escindidos de la fraternidad. El 6 de octubre de 1981, Sadat presidía un desfile militar en El Cairo cuando estallaron unas granadas. Unos hombres saltaron de un camión militar ante la tribuna presidencial cargando contra ella y acribillando a los presentes con armas automáticas. Sadat no se movió.
No salió corriendo. No se escondió debajo de una silla. Parecía aceptar su destino. Lo alcanzaron en el cuello. Murió casi en el acto. Después del asesinato fueron arrestados más de 300 militantes, muchos de la Yihad Islámica egipcia. Uno de ellos, Ayman al-Zawahiri, fue marcado como el acusado 113. Acabaría siendo el número 2 de Al-Qaeda. En prisión, Zawahiri conoció al jeque Omar Abdelrahman, conocido como el jeque ciego. Rahman también estaba acusado del asesinato de Sadat. Había gente que compartía las mismas frustraciones y que sabía convencer a otros de que la única alternativa era la violenta yihad. El juicio terminó en 1984. En aquel momento, Zawahiri y Rahman fueron considerados meras marionetas y resultaron absueltos. Rahman terminaría mudándose a Nueva York y ayudaría a planear el ataque terrorista contra el World Trade Center de 1993. Zawahiri dejó Egipto y se instaló en Afganistán. Los árabes estaban luchando allí contra los soviéticos desde la invasión del Ejército Rojo en 1979. Veía Afganistán como un lugar donde reestructurar sus grupos islámicos revolucionarios y crear una fuerza que pudiera usar en Egipto y en cualquier otro lugar. En Afganistán, Zawahiri pasaría de activista radical de un grupo escindido de la hermandad a miembro fundador de Al-Qaeda. Años 80, Afganistán. Entre los musulmanes radicales que han llegado al país para luchar contra los soviéticos está este hombre, un miembro de la Yihad Islámica egipcia, grupo terrorista escindido de la hermandad musulmana. Su nombre, Ayman al-Zawahiri. Está decidido a usar la Guerra Santa contra los soviéticos para formar a una nueva generación de terroristas. Zawahiri cree en el poder de los ataques suicidas a gran escala y pronto encontrará un fuerte respaldo. En 1986, Zawahiri había establecido un campamento al otro lado de la frontera afgana, en Peshawar, Pakistán. En Peshawar se organizó la yihad contra los soviéticos. Los diferentes grupos de mujahidines tenían representantes. Espías de todo el mundo recalaban allí. En Peshawar, Zawahiri entró en contacto con Abdullah Hassan, un clérigo islámico de la rama palestina de la hermandad musulmana. Abdullah Hassan era un miembro clave de la hermandad palestina. Él estaba instruyendo a Osama Bin Laden. Hassan había tomado a Bin Laden bajo su protección en Arabia Saudí a principios de los 80. Bin Laden siguió a su maestro hasta Peshawar, donde empezó a trabajar para desarrollar lo que un día sería conocido como la base o Al-Qaeda. Cuando Bin Laden conoció a Zawahiri, se sintió interesado por su visión violenta de la yihad. Ayman al-Zawahiri es a efectos prácticos quien proporciona la ideología para Al-Qaeda. Esos hombres afirman que la principal diferencia entre ellos y Occidente es que nosotros valoramos la vida y ellos valoran la muerte. Una de las estrategias de Zawahiri fue la idea de atentados suicidas. El concepto relativamente nuevo para los musulmanes suníes inspiraría futuros ataques en todo el mundo. Zawahiri fue el pionero en imponer esta técnica entre los suníes de Egipto. Es una técnica mortal que se ha convertido en la tarjeta de visita de Al-Qaeda. Zawahiri fue el primero en reconocer la utilidad de